Mingaché, o quizás deberíamos decir, Mingaché llega a Ruli a través de Kika, nuestro compañero, fundador e impulsor del grupo, Rubén Quenetra. Personalmente tuve la oportunidad de verlos juntos en varias oportunidades y puedo dar fe del trato afectuoso que se profesaron mutuamente. Sé de las libertades que el maestro le permitía a este discípulo en particular, que no se les permitía a otros. Pero además Kika ha compartido con Jorge experiencias profundas que solo él podrá relatarnos. Una vez más, la mandarina y el tomate, o quizás el zapallo y el maíz en la milpa, se vuelven signos. Entonces lo escuchamos a Kika hablarnos de Jorge. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Quedo muy torcido el micrófono. No. Lo puedo girar, che. Tengo un profesor de física que me enseñó palancas. Che, pero que venga el Seba, que recién llegó. ¿Se fue? Se fue a cambiar las redes. Bájalo más. Me acerco más ahí, se escucha bien. Baja. Bueno, el gusto de que estén ustedes compartiendo con nosotros un año sin Jorge, o en realidad al revés. En mi vida entró allá por el 97-98, nunca me acuerdo bien, tengo que pensar cuál fue la creciente grande que hizo que yo lo conociera en Paraná, en un encuentro de la CETERA de ecología. Fueron todos los cabezones de Argentina y en la entrada uno de mis amigos, el que me llevó al encuentro, me dice: este es Jorge Ruli. No sabía ni quién era Jorge Ruli. El viejo era grandote, tenía esa mano inmensa. Y bolilla me dio, por supuesto, como era Ruli. Y claro, todos los talleres tenían distintos nombres, qué sé yo, lo que tratarían. Estaba la hidrovía, el agua. Bueno, uno de los grupos de los talleres que trabajó esos 3 días era la ruralidad. Y yo estaba en la isla. Y Jorge estaba creando el grupo de reflexión rural. No, todavía no lo había creado, pero sí ya estaba imbuido en toda esta mirada de lo rural, de la Argentina rural. Así que todos los talleres estuve al lado de él. Y después ya ponía al lado de él. Y el mes estaba en la casa de él, y después en la isla, en cada actividad que hicimos. Y sus hijos eran chiquitos, ahora que vamos a tener sorpresas, creo que la tecnología nos deje. Y ahora ya están grandes, porque 27 años al lado de Ruli, ya no sé cuántos fueron, no le doy bolilla ni a los números, pero fueron muchos. Y para mí, después de mi papá, bueno, y quizás la formación misma de Mingaché, son los que más, y la FIL, ya se me olvidó de la FIL, y la BECO, no puedo hablar de... A mí me formaron mis amigos, yo soy producto de mis amigos. Y Ruli como una cosa muy, muy fuerte. Cada vez que lo llamé, vino. En momentos que él recorría, no la última militancia que era del Facebook y de las cosas, por sus tantos cánceres, pero tenía una agenda y andaba por todo el país. Y el sur, el norte, el Chaco, todo, aparte del exterior, ¿no? Poner que ahí no, pero yo tuve hasta ganas de... porque tenía muchos problemas. Después Wanda me va a ayudar a decirlo mejor, para relacionarse, porque era un duro, un tosco, emocionalmente era muy difícil de
Sí, eso. Muy pétrio, muy fuerte. Y haber podido pasar esa corteza de la relación con Jorge a mí me permitió muchas cosas, pero decía, cada vez que lo necesité para alguna campaña en el Delta, para lo que fuera, él estaba. La primera fue en Paranacito, al tiempo de conocernos. Y yo quise que fuera a dar una charla, había quedado deslumbrado. A mí siempre me produce mucha admiración la inteligencia de mis amigos. Los admiro profundamente por su inteligencia, me cautiva, me apasiona. Es una belleza que no sé cómo decir. Y Rulli tenía todo ese componente. Bueno, consigo que me diga que sí, que meta en su agendita que escribía en aquel momento que iba a ir a Paranacito. Yo vivía a 1 hora en lancha de Paranacito. Y dijo, vamos a ir a dar una charla. Iban a ir con Alfredo Gali, no el de las piedras de Gualeguaychú, sino un Alfredo Gali, había sido secretario o ministro de Agricultura, es argentino, no sé en qué parte de Centroamérica. Y él y Adolfo Boy eran parte de aquel grupo del GRR, y me dijo, vamos a ir a Paranacito, pero nosotros no vamos a ir a hablar solamente. Mientras hablamos vamos a hacer queso. Entonces la gente sabe, muy loco para mí. Habíamos organizado charlas siempre en Concepción, en todos lados. Pero en la misma medida que Jorge daba la charla, ahí en el Club Isleño, Alfredo hacía el queso, y cuando terminamos comimos eso que sería una especie de kefir, ni me acuerdo ese primer corte y buscar cuajo en la isla y leche. Era una locura, pero no paró más la relación. Y yo puedo hablar de Jorge, pero horas, porque fueron horas con él, no solo los 20 días en México, en Chiapas y todo, sino el paren de fumigar que surge cuando recorríamos en todo Entre Ríos, dando las charlas, explicando el modelo de la soja, todo lo que eran las disrupciones hormonales, los cánceres, las ELA, la gente que padecía esto, los chicos mal formados, en universidades, en un barrio, en un pueblo chiquito, y de ahí salió el paren de fumigar. Y yo puedo contar, pero muchas cosas, y no tendría problema en hacerlo durante muchísimo rato, porque me es grato, más allá de su historia, de sus 11 años de cárcel, de su ojo menos, de su riñón menos, de su tortura, de sus gritos cuando dormía de noche. Jorge todos los días me ayudará a Wanda, cuando hablemos con ella dentro de un ratito, a contar lo que era dormir al lado de Jorge en una pieza, porque lo único que hacía era gritar, porque se acordaba de la tortura. Y a ese tipito nunca lo pudieron doblegar. Ahí está Martín Roberto. ¿Te acordás, Martín, cuando fuimos a una actividad en provincia de Buenos Aires? Flores, no. En Mercedes. Y pasamos a ver. Jorge se estaba cáncer de próstata, qué sé yo, de hueso fue el final. Y estaba mal. Y pasamos con Martín a saludarlo de vuelta para Gualeguaychú. Y él andaba con esa máquina de pensar que era su cabecita, reclamando lo mal que había estado cuando a Perón, ayúdame si lo cuento mal, cuando en una de las reuniones con Perón le dice, y lo imitaba también él, que quiere Rulli que haga la revolución solo con lo bueno, qué sé yo, como él lo imitaba a Perón, porque Jorge era capaz de retar a Perón. Me acuerdo de Pino, me acuerdo de Julio, de todas las cosas, cómo se cuadraban. Julio y Julio Bárbaro, Pino decían que era el único mito viviente, el único bronce de la Argentina. Esto vos te suena muy loco cuando dicen eso. La altura moral era Jorge Rulli. Pero en esta anécdota de la vuelta de Mercedes, él nos contaba que no se podía perdonar, estaba Boglias también, que no se podía perdonar no haberle dicho a Perón que no lo mezclara.
en aquella frase también de Perón, de no solo esto, que quiere que haga la revolución solo con los buenos, Rulli, sino de que con posta y cosas se hacen los ladrillos, ¿no? Y él dice, yo no me animé porque era grandote, ir a ver a Dios, estar con él. Entonces no me animé y golpeaba así la cama. Jorge era maravilloso en eso, muy buen contador de cosas, de hacerte vivir una celda, una picana o un hecho histórico, algo también que lo emocionaba. Él a mí no me tendría que haber mezclado. Él a mí me tendría que haber bancado. Tendría que así se enojaba con Perón, estaba hablando con Perón. Porque yo era bueno, yo era distinto, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O sea, y no se lo podía perdonar porque no le había podido decir. Después, Norberto, cuando yo vine y le conté eso, me enganché, dijo, tiene razón, y le adornó más todavía esa anécdota diciendo que tenía razón Rulli. Porque con el blanco y el negro, si vos lo mezclás, solo quedan grises. Necesitamos siempre los blancos o los negros, o la altura moral, o la reserva moral, o la cuestión ética para cambiar el mundo. Porque un poquito, cuando te vas acomodando, y ya después no te queda nada. Che, yo puedo seguir hablando de Rulli, pero mucho de él, pero después también van a estar otros, aunque no sé la tecnología hasta dónde nos dejará. Pero sí se va a venir. Vení un poquito vos hablas con los ojos, pero vení y decía algo de Rulli de todas las veces y todo el material que tenés. Vení, dale. Ayúdame vos para no aburrir yo. Y si quieren, hacemos un poquito de diálogo. Tiene más horas grabadas de Rulli que no sé quién. Hemos ido varias veces y terminábamos las notas. Ya al último tiempo Rulli no aguantaba, ¿no? Era un dolor en sí mismo. Y entonces terminábamos grabando en la cama. Sí. Hola, buenas noches. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Hola, sí, buenas noches. Un gusto estar en el Paoli de nuevo, acá en La Roque, con amigos y con amigos de Kika. Sí, fuimos varias veces a esos encuentros. En realidad Rulli lo conozco por Kika, no tenía ni idea de su existencia antes de conocer a Kika. Y yo decía, tiene que ver un poco también la manera en que lo conocí a Kika, que fue a partir de eso del río, que lo conecto por su cuestión, su relación con el tema de la ecología, el cuidado del medio ambiente y demás. Me vinculo con Kika y a partir de ahí siempre decimos que nos conectó un poco el río, y yo hacía una relación siempre digo, el río de Heráclito, que uno no puede atravesar dos veces el mismo río porque ni el río es el mismo ni uno es el mismo. Eso me pasó con Rulli, que uno conoce a Rulli y realmente siente una transformación. En mi caso no pude intercambiar mucho con Rulli porque yo me sentía absolutamente ignorante de toda ignorancia, porque hablar con Rulli es muy difícil para uno que no tiene tanto archivo de historia, y sobre todo un tipo que tiene una cabeza tan amplia, con tanto conocimiento. Pero yo no puedo hablar mucho de Rulli porque no tuve tanta relación con él más allá de los viajes, y la verdad que es conmovedor, fue conmovedor ir conociendo un poco de su historia, ¿no? A partir del primer viaje fue en el 2018, creo que hicimos, y de ahí fue una asociación de viajes hasta creo que fue uno de los últimos viajes, que como comentaba Kika, él ya estaba dolorido y estaba con morfina y tomaba café, y yo me acuerdo que estábamos grabando, habíamos estado todo el día grabando y ya era la tarde, y su compañera le decía, bueno, vamos a la cama, Rulli, que ya estás cansado, y quería seguir hablando, quería seguir dando testimonio, y yo decía, qué necesidad este hombre para seguir hablando con nosotros, que fuimos a su casa a interrumpir ahí. No sé si está Luis, le dice el chef. No vino a visitar el restaurante.
porque habíamos ido con Luis también, que se hizo una comida ahí espectacular. Bueno, y entonces me impresionó eso, ¿no? Entonces yo decía, para un hombre que ha luchado toda su vida en sus últimos momentos, ¿cómo lo va a querer seguir hablando con nosotros, ¿no? Y entonces me sorprendía mucho esta cuestión de la fuerza que tenía, ¿no? Atravesado por una enfermedad ya casi terminal, y que a pesar de lo dolorido que quisiera seguir hablando, y siguió hablando con Kika, y nos fuimos a su habitación y siguió la entrevista acostado en su habitación, una cosa increíble. Y a mí me pasó eso, yo empecé a conocer un poco más de historia a partir de los testimonios de Rulli. Para hacer el video me chupé como 10 horas de Rulli. Vengo con la historia y hacía un paralelo un poco, ¿no? de lo diferente que fueron también las cuestiones que uno atraviesa también, ¿no? Rulli nació en el 39, mi viejo nació en el 40, entonces yo pensaba también en qué diferentes, cómo nos pone la historia, o cómo nos pone de acuerdo al lugar donde nacemos y al momento en que nacemos, cómo uno empieza a atravesar esas cuestiones, ¿no? Pero me preguntaba qué hizo que Rulli sea un luchador como fue. Y yo decía, después de ver tanto sufrimiento en Rulli, decía, ¿cómo pudo soportarlo, ¿no? Entonces pensaba, yo decía, es como el hierro, ¿no? Que lo van machacando, le van pegando martillazos en yunque para doblegarlo, y lo que hacen es que sea cada vez más puro. Y eso me pasó con Rulli. Es como que fue tan dura la historia con él que lo fue como haciendo cada vez más puro. Y yo eso me parece increíble por todo lo que pasó Rulli y cómo deberíamos recordarlo hoy. Entonces, eso, no sé mucho más con él. Bien, yo cuento un poquito más y si hay preguntas o no tengo drama, tenemos los problemas de tecnología, no llegar vos, nos ayudó el Carly. Fíjate si podemos hacer las dos videollamadas. ¿Podemos? Vamos a probar. Mientras los gurises vamos a hablar con Wanda, la primera historia de amor de Jorge es Pelusa, que fue la que lo formó. Con ella se casa y tiene a María Eva. María Eva muere después y lo cuenta siempre Jorge. Pelusa también muere de alguno de los trastornos mentales, ¿no? Pero seguramente yo siempre lo asocié a la tristeza de verlo, porque a Jorge lo habían tirado en el basural, ayúdame a Rubén, de León Suárez. Lo habían tirado, lo dieron por muerto y lo habían tirado ahí. Y no sé si una enfermera que pasó por el basural, alguien lo llevan al italiano, bueno, y empieza a salvarse, pero después de mucha agonía. Pero no fue la única, esa fue la más fuerte, ¿no? Y yo supongo que para una mujer recién casada con su hijita, ir a ver a Jorge en la cárcel y todo eso, la tiene que haber trastocado el sufrimiento, ¿no? Yo después lo vi a mi papá con Marita, así que también creo que hay seguramente algo de eso. Su segunda compañera es la mamá de Javiera, una chilena que se llama Pelusa. Creo que vive en Suecia, donde Jorge se tuvo que recuperar de la tortura. Javiera vive en Misiones, que es la hija común, y tiene hijas del corazón de Pelusa, y una de ellas quiere salir hoy también en el homenaje, está en Chile, porque ahí es su país, Rocío, y quiere hablar de su papá desde otro lugar. Queremos que esas dos conversaciones, tanto de Rocío, de esta chica, hoy una mujer grandota, porque tiene que haber sido nena en los 70, cuando Jorge y Pelusa vivían en Salta. Y su tercera compañera, a la vuelta del exilio, que es Wanda, la mamá de sus 5 hijos, esos que yo contaba cuando iba a la casa de ellos ahí en Marcos Paz, que son todos grandes, y Jorge alcanzó a ver a su nieto por el lado de Wanda, además de Javiera, Amaro,
Y Wanda es la que acompañó todo este proceso, también esta transformación humana de Rulli.